En la clase de Revit de hoy vamos a aprender a configurar de manera personalizada hasta qué distancia respecto de las caras de los muros dan la vuelta las capas de acabado cuando colocamos puertas o ventanas. Aquí os dejo un archivo en el que he insertado una serie de ventanas, una de ellas es mía y dos son de las librerías de Autodesk, y vamos a ver cómo podemos hacer que ciertas capas de los muros den la vuelta por las jambas de las ventanas y decidamos nosotros de manera personalizada hasta qué distancia van a dar la vuelta esas capas de acabado. Entonces, lo primero, hacer un recordatorio, y es que si nos metemos dentro de la ventana de editar tipo de un muro, tenemos dos parámetros que hablan de envolventes. Cuando dice el programa aquí la palabra envolvente, se está refiriendo a qué capas del muro van a dar la vuelta cuando coloquemos inserciones, en este caso puertas o ventanas, o también tenemos la posibilidad de que ciertas capas del muro den la vuelta en los extremos del muro. Nosotros aquí podríamos tener configurados ciertos parámetros, pero luego es verdad que, por ejemplo, en el parámetro inserciones, que es el que vamos a ver hoy en profundidad, este parámetro también lo repite en las propias puertas y en las propias ventanas, de manera que si nos metemos nosotros en una puerta o en una ventana, en la ventana de editar tipo, vamos a encontrar el parámetro cierre de muro, que es el mismo parámetro que acabamos de ver, pero con un nombre distinto y en la propia familia de puerta o en la propia familia de ventana. Y entonces, si no tocamos nada, por defecto viene por anfitrión, y lo que significa es que va a coger esta puerta o esta ventana lo que tú tengas configurado en la ventana de editar tipo de los muros. Pero aquí algo que es muy importante es que merece la pena que sea la propia puerta o la propia ventana la que tenga bien configurado este parámetro de cierre de muro, porque va a tener prioridad frente a lo que configuremos en el propio muro. Y como puede ser que cada ventana tenga una configuración personalizada del cierre de muro, porque en cada puerta o en cada ventana necesitamos que cuando da la vuelta la capa de acabado llegue hasta una distancia distinta, merece la pena dejar, por ejemplo, en los muros cualquiera de los parámetros que venga. Si nosotros lo queremos dejar sin tocar, pues puede ser una opción razonable, porque luego nosotros nos tendríamos que encargar en cada una de las tipologías de puerta o ventana de establecer qué cierre de muro estamos buscando. Entonces, tenemos varias opciones, o bien ninguno, o bien que sean las capas de acabado interior las que den la vuelta, que sean las capas de acabado exterior las que den la vuelta, o que sean ambas capas, las del exterior y las del interior, las que den la vuelta. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, en esta ventana le digo que sean las capas de exterior las que den la vuelta y acepto, ¿qué pasa si yo no estoy percibiendo nada cuando le dé a aceptar? Pues que tenemos que tener en cuenta que para que las capas de acabado den la vuelta, tanto en los extremos como en las inserciones, tenemos que configurarlo desde la ventana de configuración de las capas constructivas. Nos tendríamos que meter en editar tipo de un muro, e independientemente de lo que dejemos puesto en las envolventes en inserciones o en los extremos, lo más importante es meternos dentro de la estructura de capas constructivas para decirle a aquellas capas que estén fuera del núcleo cuáles de ellas queremos que funcionen como envolvente, es decir, como capas que den la vuelta siempre y cuando nosotros lo configuremos así. Entonces, si nos metemos dentro de esta ventana de las capas constructivas, tenemos una columna que se llama envolvente, que nos va a permitir encender el check o dejarlo apagado. Entonces, aquí viene algo que es muy importante y que ya hemos visto en clase. Únicamente van a poder dar la vuelta a aquellas capas que cumplan dos condiciones. La primera condición es que tienen que estar fuera del núcleo, tienen que pertenecer a aquellas capas que en clase ya he hablado que podrían considerarse como capas de acabado, las capas finales del muro, tanto para el exterior como para el interior. Y una vez que las hemos sacado del núcleo, es imprescindible que encendamos el check de envolvente, porque a lo mejor no necesitamos que todas las capas que están fuera del núcleo den la vuelta en los extremos o en las inserciones. Luego tenemos que decidir nosotros qué capas queremos que den la vuelta. Imaginaos que es una fachada tipo SATE y que yo quiero que dé la vuelta tanto el acabado final como el propio aislamiento. Entonces enciendo el check de las dos capas de acabado para que sean envolventes. Acepto, y ahora también tenemos que entender muy bien hasta qué distancia dan la vuelta. Por defecto, parece que dan la vuelta hasta el eje del muro. Y dices, oye, es que yo no quiero que se queden ahí, no es la posición adecuada. Entonces dices, oye, ¿por qué se está quedando hasta el eje del muro? Vamos a ver qué parámetro de las propias familias es el que nos está determinando hasta qué distancia dan la vuelta las capas constructivas.
Si nos metemos dentro del archivo de familia, quiero que tengáis en cuenta que el parámetro que luego va a determinar hasta qué distancia dan las vueltas las capas de envolvente de un muro no está a la vista por defecto, ni siquiera es un parámetro que esté en la ventana de tipos de familia y que lo veamos rápidamente y que podamos identificar que es el parámetro que luego nos va a servir a nosotros para establecer la distancia. Es muy importante que tengáis en cuenta que es un parámetro que está dentro de los planos de referencia. Si nosotros nos metemos dentro de un plano de referencia, tenemos un parámetro que se llama cierre de muro, y que si nosotros nos vamos ahora a la ventana de tipos de familia, tenemos un parámetro que se llama cierre de muro. Desde el parámetro de cierre de muro de la ventana de tipos de familia, lo que vamos a establecer nosotros es lo mismo que hemos configurado antes. Es decir, si vamos a darle prioridad al anfitrión, si ninguna de las capas de acabado de envolvente van a dar la vuelta, si son las interiores, las exteriores o son ambas. De manera que este parámetro solo establece qué capas son las que dan la vuelta, pero no establece hasta qué distancia. De manera que aunque se llamen igual, los dos parámetros tienen funciones diferentes. Vuelvo al parámetro cierre de muro de los planos de referencia. Este es el importante. Por defecto, ningún plano de referencia tiene encendido el check de cierre de muro. Por tanto, si dejamos todos los planos de la familia con el check apagado, por defecto, las envolventes que den la vuelta van a llegar hasta el eje del muro. Sin embargo, manualmente podemos ser nosotros los que decidamos qué plano de referencia es el que va a marcar el límite hasta el que van a llegar las capas constructivas que den la vuelta. Si yo, por ejemplo, considero que quiero revestir la jamba de aislamiento y de revestimiento hasta el propio marco de la ventana o el precerco de la ventana, podría considerar que este plano de referencia es el que va a marcarme a mí el límite hasta el que van a llegar esas capas constructivas. Pues yo podría seleccionar este plano de referencia, activo cierre de muro y solo con encenderlo ya le estoy diciendo al programa que aquellas capas constructivas que den la vuelta, tanto las del interior como las del exterior, lleguen hasta este plano de referencia. Cargo en el proyecto y sobrescribo y fijaos cómo ahora las capas de envolvente llegan hasta el plano de referencia que nosotros hemos establecido como cierre de muro. De manera que son los planos de referencia los que van a marcar ese cierre de muro, aquellos que tengan el check encendido. ¿Por qué hablo en plural? Porque podríamos necesitar que dos planos de referencia sean los que marquen el cierre de muro. Si, por ejemplo, quisiéramos que den la vuelta tanto las capas de fuera como las capas de dentro, imaginaos esta ventana de las librerías que está colocada en el eje del muro y nosotros queremos que den la vuelta tanto las del interior como las del exterior, podríamos tener dos delimitadores distintos. Si yo me meto en esta familia y, por ejemplo, necesito que sean dos delimitadores, yo podría coger este y podría coger este de aquí y decirle que cierre el muro. He seleccionado dos planos de referencia. Cargo en el proyecto, sobrescribo y en estos momentos no pasa nada porque no me he metido dentro de la ventana de editar tipo de la ventana y le he dicho que en cierre de muro quiero que sean ambas caras las que me permitan que aquellas capas envolvente den la vuelta por la jamba. Entonces acepto y fijaos cómo las del interior llegan hasta uno de los planos de referencia que cerraba muro y las del exterior llegan hasta el otro plano de referencia que cerraba muro. Por tanto, si dejas un solo plano de referencia te sirve para las de fuera y para las de dentro, pero si eliges dos planos de referencia, el más cercano a la cara exterior sirve como el delimitador de las envolventes exteriores y el plano de referencia que esté más cercano a la cara interior sirve como delimitador de las envolventes interiores. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!